En un mundo lleno de religiosidad, doctrinas extrañas, dogmas y fantasías, estamos de repente confundidos con la palabra hijo de Dios. Mucha gente se dice ser hijo de Dios, pero ¿realmente eres un hijo o una hija de Dios? Bienvenidos a Reflexiones sin Fronteras. Yo soy Daniel Marzoa y hoy descubriremos quiénes son los hijos y las hijas de Dios. Acompáñenme. Cuando éramos niños, se nos decía que todos éramos hijos de Dios y que teníamos que ver a los demás como hermanos. Al paso del tiempo, nos damos cuenta que esa lógica no puede ser verdad. No podemos ser hermanos de una tarántula, de un perro o de una persona que definitivamente ni siquiera cree o vive como Dios dice. Es absurdo el solo pensarlo. Desde luego, esto no quiere decir que tengamos que odiar o no respetar a los animales y a la naturaleza. La Biblia hace una diferenciación entre una criatura de Dios y un hijo de Dios. Una criatura de Dios es todo ser que Dios creó en el universo, plantas, animales, seres pensantes. En forma general, todos somos criaturas de Dios, es decir, somos creación de Él. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan, en su Evangelio dijo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces existe una diferencia clara entre ser un hijo de Dios y ser una criatura de Dios. En el Evangelio de Juan, la palabra de Dios dice que a los que le recibieron en su corazón y creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ojo, a los que creen en Cristo, ¿sí? Si crees en Cristo y lo aceptaste en tu corazón, ese es el primer paso para que tú puedas convertirte en un hijo de Dios. Del Evangelio de Juan se puede deducir lo siguiente. 1. No todas las personas son hijos e hijas de Dios, sino solo aquellos que han aceptado por convicción propia en su vida a Cristo, no porque te hayan impuesto una religión o te hayan impuesto un dogma o filosofía. 2. Dios es quien faculta a una persona para ser su hijo o hija. No es el hombre, no es un pastor, no es un cura, no es una religión. 3. El ser hijo de Dios es un acto de fe, puesto que solo los que creen en Él de corazón son a los que Dios les reconoce como legítimos hijos e hijas. Y 4. La Biblia aclara que no por el hecho de nacer ya eres un hijo de Dios. Solo los que nacen de nuevo, es decir, de espíritu y de agua. Hace 2000 años existía un grupo religioso conocido como los fariseos, caracterizados por trabajar con el gobierno y por no cumplir la palabra de Dios, aunque la conocían muy bien. Uno de sus líderes se llamaba Nicodemo. Él escuchó hablar de Jesús y tanto fue su asombro que lo fue a visitar una noche. Rabí, le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, asombrado, le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Es que acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, el que no naciera de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos, porque lo nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso, no te maravilles si te digo que te es necesario volver a nacer. Nicodemo entonces le pregunta, ¿y cómo puede hacerse esto? Jesús le responde diciendo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Si te digo cosas terrenales y no me crees, ¿cómo me creerás si te digo las cosas celestiales? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el infierno, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo a través de él. Pero el que no cree en el Hijo de Dios ni en su palabra ya ha sido condenado. Su perdición consiste en que la luz vino al mundo, pero las personas amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Todo el que hace lo malo aborrece a Dios y no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. ¿Cuáles son las características que debe de tener una persona que se dice ser hijo o hija de Dios? Veamos qué dice la Biblia. Estas son las características de un verdadero o verdadera hija de Dios. Ha aceptado a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal. Cree en Dios y en su palabra y la pone en práctica. Predica con el ejemplo. Tiene el hábito de estudiar y escudriñar la Biblia para crecer espiritualmente. Está seguro de su salvación personal y además lucha diariamente para no perderla. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Tiene una relación personal con Dios y habla con Él diariamente a través de la oración. Comparte el mensaje de salvación a otros para que de igual manera alcancen la vida eterna. Se congrega junto con otros creyentes a fin de crecer juntos en el camino de Dios. Ama a Dios, a su familia, a la naturaleza, a sus semejantes, a sus enemigos y por supuesto a sí mismo o a sí misma. Finalmente, el centro de la vida de un verdadero o una verdadera hija de Dios es Cristo. Por eso, a los que cumplen fielmente estos puntos antes señalados se les puede llamar cristianos, pues Cristo es el centro de su vida. Ser un hijo o una hija de Dios es la decisión más importante de toda tu vida. Al volverte un hijo o una hija de Dios, te conviertes en enemigo del mundo, en enemigo de Satanás, quien actualmente gobierna el planeta Tierra. ¿Qué ventajas tiene ser un hijo de Dios? Tendrás vida eterna. Vivirás por siempre con Cristo. Serás bendecido y bendecida por lo menos 100 veces en este mundo y en la eternidad. Gobernarás naciones en el nuevo reino de Dios. Juzgarás ángeles. Serás bendición para todo aquel que esté cerca de ti. La ciudad en la que vivas alcanzará misericordia por el solo hecho de que tú vivas allí. Podrás atar demonios y someterlos en el nombre de Jesús con la preparación correcta. Además, la Biblia promete que todo aquel que obedece y ama a Dios, Dios le envía un ángel que está alrededor de él o de ella y los va a defender. Tendrás discernimiento espiritual y podrás conocer los misterios del reino de Dios. Nunca te faltará ningún bien, pues Dios provee todo. Todos tus pecados serán borrados y Dios no los recordará más, mientras te mantengas fiel a Él. Pasarás de muerte a vida y finalmente Dios será tu abogado y poderoso sanador. Existen muchas personas que dicen ser hijos e hijas de Dios, pero Cristo dijo, por sus frutos los conocerás. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dará frutos buenos. Cristo también dijo, este pueblo de labios me ama, pero su corazón está muy lejos de mí. No pierdas lo eterno por algo temporal. Acepta a Cristo hoy. Si deseas aceptar a Jesús en tu corazón, repite con fe la siguiente oración. Señor Jesús, hoy reconozco ante ti que te he fallado, que he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Por favor, perdóname por todas mis faltas, errores y pecados con los que te he ofendido. Perdóname por mi maldad. Creo que tú eres el Hijo de Dios y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido que entres en mi corazón, toma el control de mi vida, lávame en tu sangre y purifícame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu amor y por darme la vida eterna. Amén. Gracias por ver este programa. Te invito a que te suscribas y actives notificaciones para que te enteres cuando subo nuevo material. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios te muestre su rostro y ponga en ti paz.